colecciones del verano 2020 ya están aquí. Vení y encontrate con las marcas y los modelos de las colecciones de lentes de sol que están haciendo furor este verano. ¿Dónde? En cualquiera de los 7 locales de Óptica Estela Gilchuk, Montevideo y Punta del Este. Bien, cuando estábamos cerrando el bloque anterior, Pepe, estabas por dar otro dato que es súper significativo y que además hace que no cierre del todo este primer bosquejo de cómo operaban estos delincuentes, ¿no? Sí, ¿Por qué? Por la cantidad de combustible que supuestamente faltó, 700 litros, es muy poco realmente, si es que se estaba haciendo una maniobra de esa característica. Después, si tomáramos el valor de plaza comparado con la cantidad que carga un avión, a mí me da unos números así como de $280 si se vendiera el valor de plaza, ¿no? Que se supone que eso no sería así porque es robado. No, obviamente. ¿Cuánto, si sos el dueño de la avioneta que estás traficando droga, pagás oro por ese combustible que te permita irte rápido de ahí? Claro, y lo otro que es obvio es que vos no vas a una estación de servicio a cargar combustible para aviones, menos en una avioneta que, como hemos hablado en más de una oportunidad, tiene placas falsas, es robada, en fin. Ahora, ese combustible, el que usan los Cessna, ¿no? Sí. ¿Es tan fácil de extraer? ¿Es como sacar nafta, súper o gasoil? Me parece muy romántico lo de la terrina y el tubito y soplando y poniéndolo ahí adentro. La verdad que tiene especificaciones muy particulares por el tipo de combustible que es, de, bueno, alta combustibilidad, irritación de mucosas. Hay una especificación particular de tratamiento de combustible del Mercosur, del traslado de combustible, con lo cual hace muy peligrosa toda esa operativa y me resulta muy extraño que sean 4 tipos. 2 cabos y un civil estén involucrados en esa maniobra que debería, por cómo está el combustible, digamos, depositado en la base aérea de Laguna del Sauce, lo veo bastante complicado, realmente. Por lo que habría una estructura mayor, eso es lo que estás planteando. Y bueno, no sé, me resulta muy extraño. Lo otro, lo del robo de gasoil y nafta, bueno, y que paren un ómnibus y lo carguen puede parecer verosímil. En lo otro, a mí me resulta muy extraño. No. Sí, me resulta muy extraño. Pero yo soy un poco divorciada de esta cuestión del sentido común y la justicia, que es lo que pasa cuando tienen que actuar de la mano, ¿no? Porque si alguien te está pidiendo 700 litros de un combustible que solo sirve para determinados aviones, para traer ticholos no es. Entonces, digo, al menos conocimiento de que este combustible iba destinado al narcotráfico evidentemente existía. En la misma línea de lo que dice Pepe, creo que estaba el ministro interino de Defensa, que hoy mandó a instruir una investigación administrativa y dijo al mediodía en conferencia de prensa que la investigación administrativa va a alcanzar a todos los mandos, a todas las áreas y va a rever la forma en la que el combustible se controla, porque evidentemente aquí lo que había era impunidad, ¿no? Estamos hablando de heredar un negocio de venta de combustible de forma de robo y venta de combustible de forma ilegal. Entonces allí me parece que tienen que estar puestas las miradas. 40 efectivos van a ser citados a declarar en las próximas horas, en los próximos días. Me parece que esto es solo el comienzo de la investigación. Es la punta del iceberg. Y hay otro tema que tú planteabas hoy al mediodía, al comienzo, que me parece bien interesante, que es esta cuestión que ha estado siempre en los últimos debates sobre el tema seguridad, que afecta la imagen de los militares, porque se los ha visto como una especie de reserva moral de la sociedad, porque cuando se habla de la propuesta de una cárcel especial para narcotraficantes, se habla de los militares ya no más que cuidan la frontera, ¿no? Por supuesto, ya funciones que cumplen, ¿no? Pero cuando se habla de ese tipo de proyectos, creo que acá el combate a la corrupción pasa por otro lado. No hay una reserva moral que está en los militares o en la policía o en determinado lugar. Lo que estás queriendo decir es que no está la garantía. No está la garantía si no están ni siquiera los controles. Nadie nos puede garantizar eso. Una acotación, ¿no? Que es que además la investigación esta que decía Verónica la hace primero la Armada, ¿no? La Armada le informa al comando, después el comando al ministro. ¿Es así? Porque eso no la hace la Armada se entera prácticamente junto con la prensa. Eso fue lo que dijo hoy el secretario de Defensa. Esto empieza por otro lado. Narcóticos, ¿no? Sí, exacto. Narcóticos investigando y ahí en las con drogas, ahí toman escuchas y ahí es que aparece el por el Ministerio de Defensa. Pero digo, ahora no va a haber una investigación interna dentro de la Armada. A la que yo me hacía referencia. Pero ellos se enteran casi junto con la prensa de lo que estaba sucediendo. No, eso sí, de lo que pasó hasta ahora sí. Yo digo, ahora va a haber una investigación interna. Claro. Se puede confiar, es lo que... A mí me parece muy interesante
desde mi mirada, claro, la perspectiva que nos propone Verónica, en el sentido de que esto ratifica que lo que hay que cuidar cada vez que nosotros encontramos que hay situaciones que merecen cierto nivel de preocupación es el funcionamiento de las instituciones y el funcionamiento de la República como tal, ¿verdad? Y que por lo tanto no hay en sí mismos corporativos buenos y malos por sí mismos. Y seguramente en cada uno de ellos, en cada una de las profesiones, en cada una de las agencias del ámbito público y del ámbito privado, hay buenos funcionarios y malos funcionarios. Y la historia de las democracias de calidad, la historia de las repúblicas de calidad, indican que esto, de alguna manera, ninguna se puede vacunar in eternum para que estos no ocurran. Pero ¿qué es lo que puede salvaguardar? Los controles y la transparencia. Cuando las organizaciones, cuando las agencias del Estado, cuando los poderes del Estado son controlados por sí mismos y por otros, estos riesgos se reducen. ¿Esta es una mala noticia? Por supuesto que lo es. Desde cierta perspectiva, ojo con lo que voy a decir, desde cierta perspectiva de que de alguna manera todos tenemos que estar atentos a todos los... Es una buena noticia en el sentido de que no hay seres superiores a otros en la República, ¿verdad? Y en todos lados hay malos y buenos funcionarios. Este es un asunto sobre el cual nos deberíamos aprovechar. Igual apoyar. Queda la duda de si fue una falla en los controles o si hay superiores involucrados. Bueno, a ver. Ambas cosas suceden, porque si esto viene ocurriendo hace tanto tiempo, ¿no es cortar por el lado más fino que le caiga toda la responsabilidad a los hoy imputados? Sí. ¿Qué pasa con los controladores? ¿Qué pasa con los superiores? Eso es creíble, ¿no? A ver, sería que la investigación obviamente todavía no está finalizada y quedan personas por declarar. En este momento, analizándolo así, parecería que se corta por el hilo se corta por el lado más fino. Yo creo que esto merece una reflexión. Corrupción hay en todos lados. Sí, existen buenos militares, existen buenos policías y existen buenos funcionarios en todos lados. ¿Verdad? Ahora, una investigación administrativa interna. Ahora, ¿a los superiores de estos imputados les corresponde la justicia militar o le corresponde la justicia convencional? No, por eso planteé el tema. Porque corresponde a la justicia, si cometieron un delito, es la justicia nacional. La justicia de todos, la justicia, el que comete un delito, en este caso hay una asociación para delinquir. Pero a la justicia le llega la información desde adentro de la Armada, ¿o no? No, la justicia llega la información del hecho delictivo. Ocurre un hecho delictivo, se llega la información y se lo lleva a un juzgado como un ciudadano más. Pero ahora, una investigación. Paralelamente, la justicia militar... De ahora en más, digo yo. Acá hay una investigación sobre un caso de tráfico de estupefacientes y demás que viene desde mediados del año pasado, sí, que tiene muchas aristas, entre ellas el robo de combustible, que es una punta del tema. Esto no fue un tema de que el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y demás investigó y llegó a esto, sino que fue la Fiscalía que comenzó una investigación y esto fue lo primero que detonó. Vamos a entendernos. Un delito de peculado con estos funcionarios públicos, con asociación ilícita para delinquir, es más que liviano el asunto. Tendrían que abrazarse de eso, cerrarlo y terminar. Acá, si se rasca un poquito más... ¿Son todos narcotraficantes? A ver, no, acá si se rasca un poco más, por lo menos hay asistencia al narcotráfico. Pero, por eso pregunto, porque uno tiene la imagen de que el narcotraficante es el que anda en el auto lujoso, lleno de oros, ¿no? Que hizo mucho dinero. Bueno, pero en la cadena hay de todo. ¿Cómo conciliamos a todo el resto de la cadena? Bueno, claro, pero lo que pasa es que acá, estos no son narcotraficantes. Estos son personas que así, cuando continúe la investigación, ahora no lo podemos decir a ciencia cierta, se podrá comprobar o no que hubo asistencia al narcotráfico. Y ahí se reverá la pena, porque ahora lo que va a haber es una formalización por un delito de peculado y más nada. ¿Existe un delito que sea asistencia? Claro, el artículo 57 de la 17.016, ¿no? Una cosa así. El que asistiere, facilitare, ayudare, etcétera, etcétera. No, el que asistiere, facilitare o ayudare al narcotraficante a cometer un delito que está penado por la ley de estupefacientes, le corresponde la asistencia, que es una pena bastante más severa que es la pena de peculado, ¿no? Bien. Que Celso citó a los abogados, o por lo menos a un abogado defensor, en el argumento de que, a ver si yo lo entendí bien, si lo entendí mal, corríjame por favor, en el sentido de que, bueno, como el avión no usa todo el combustible, ese otro combustible después no puede ser reutilizado. Y yo entendí mal o era bueno, total era un combustible que no podía ser usado. ¿Qué te jode que yo haga unos mangos con esto y además con el narcotráfico? Me parece atroz la explicación, que de alguna manera trataba de justificar, según como fue citado en el relato. Incluso
si todos nos comemos una pastillita de ingenuidad y acá el narcotráfico no tuvo nada que ver, juguemos 2 segundos a eso, igual constituye un delito horrendo, ¿verdad? Es decir, vender combustible que es del Estado, por lo tanto de todos, a otros y hacerse a través de esa práctica un beneficio propio, personal, económico. Sí, me llama poderosamente la atención, además, independientemente de la tipificación del delito, que eso se verá después, ¿no? Porque esto recién comenzó, es la falta de contralor. Estamos hablando de que están sustrayendo combustible de por lo menos, desde mediados del año pasado, por lo menos, ¿no? Porque aparte fue heredado el negocio y demás, y nadie controla, porque no se llevan 100 litros, 50 litros cada 4 meses. ¿O que hay superiores involucrados? Pero bueno, a mí me llama, yo no puedo decir eso porque no me consta, pero sí, por lo menos hay una falta de contralor y hay una negligencia gigantesca. Por lo menos, porque si yo compro determinado combustible, en este caso de la Fuerza Aérea o lo que fuere, sé cuántos aviones gastaron tanto, cuánto me queda de depósito. Nadie controla eso. Nadie lleva una planilla de Excel diciendo compramos tanto, gastamos tanto, sobra tanto. Por lo menos, más que negligente. La producción y venta de combustible para aviones de ANCAP durante el año 2018, cerrado en su balance, indica de la venta de Jet 1 para aviones de pasajeros y de Aviación 100 para avionetas, entre los dos más de 6 millones de litros. 6 millones ciento y pico de litros. 700 no son nada, eso es lo que estás tratando de decir. No. No. Digo que hay ¿Qué estás tratando de decir? Entonces especificar. Digo que hay mucho combustible, digo también. Pocos aviones de la Fuerza Aérea y demasiado combustible. O están gastando mal o algo pasa. O vienen muchos jets O están privados, consumiendo compadre. mucho y habría que... No, a ver, en el mercado negro, o sea, esto indicaría aparentemente en la investigación que es combustible que está en el mercado negro. Es como el que hurta un auto para luego cometer un delito, ¿no? O sea, hurto un auto para que no quiero que se me siga la ruta de lo que estoy haciendo. Acá es, llevo combustible porque si yo voy a cargar ANCAP, voy a quedar en evidencia que voy a estar volando y yo no quiero quedar registrado, evidentemente. Entonces, yo creo que esto también lleva a la necesidad de un control aéreo, no solamente el control interno, la necesidad del control aéreo, del control de nuestras fronteras y bueno, y de la ley de derribo. Sí, pero la ley de derribo... Pero la ley de derribo vos acá, tenés, en un escenario como corrupción y este, tenés ¿qué falta de incidencia control, tiene? ¿De qué ley de derribo me Tenés que hablas? hablar de las dos cosas. Las dos cosas se complementan. ¿No será primero una cosa Las dos y cosas la se otra? complementan. La corrupción y lo otro es también el mensaje que se No tiene puedes que dar. controlar ni siquiera el combustible que tienen y lo están vendiendo robado. Debería ¿Qué garantías te da una ley de derribo en este contexto? Me parece que falta bastante para poder hablar de eso. Bien, pues no, pues yo preguntaba, la ley de derribo que aparece como una opción atractiva, ¿no? ante estas nuevas noticias sobre el mundo del narcotráfico y su relación con nuestro país, y después te enteras de esto y decís, bueno, a ver, ¿qué tan pertinente es entonces este planteo, no? Sí, la ley de derribo es una señal fuerte, ¿verdad?, para todo este tipo de delitos. El tema también yo entiendo que si tenemos corrupción desde mucho más abajo, desde el plano de que estamos robando combustible para eventualmente, porque no lo podemos decir, vendérselo a narcotraficantes que pasan en el espacio de nuestro país, difícilmente podamos lograr derribar esos narcotraficantes cuando ni siquiera podemos controlar que se le provee combustible, ¿no? Igual, Son temas de orden general. Son temas de orden, A exactamente. modo de información son 5 ahora los formalizados, pero las actuaciones continúan. Creo que está previsto que hay 40 funcionarios más que van a ser indagados, ¿no? Esto recién empieza. Por eso. Creo que le decía a Pepe hoy en el arranque, ¿no? Acaba de pasar producción de información de que Celso nos mandó la data que las propias planillas, pues decías, ¿cómo no hay control? Eran adulteradas. Claro, sí. Adulteraban las planillas, aparte. Claro, Era cargaban- extraño que Claro, las por eso planillas... digo que no en puede ser realidad más de lo esto que solo la tarea de un par de cabos como supuestamente, a mí me resulta muy... Bueno, Fiscalía va a investigar a 40 más. No es que... Donde no hay Es solo obvio. personal subalterno, también hay otro tipo de Con personal. interior, además, ¿qué significa, perdón? El traslado por parte de personas que no están preparadas para trasladar combustible de esa forma, ¿no? Bueno, si el negocio viene de larga data porque lo heredaron de un señor que ya falleció, capaz que ya están entrenados, ¿no? Hacemos pausa, ya La venimos. solución para delinquir también, ¿no?